Uno de los métodos más versátiles de análisis multivariado es el escalamiento multidimensional no métrico. Eh, las ventajas que presenta el escalamiento multidimensional no métrico en relación a otros métodos es que permite seleccionar una amplia variedad de medidas de distancia. Además, en PAST está la posibilidad de introducir una variable. En este caso tenemos acá la temperatura anual, donde indicamos con distinto color los distintos grados de temperatura. Eh, Deja introducir una o más variables externas, independientes, que no utiliza directamente en el análisis, sino que luego de realizado el análisis multidimensional, luego de reducida las dimensiones, proyecta sobre los nuevos ejes para explorar posibles relaciones entre estos nuevos ejes, estas nuevas variables, y las variables independientes o las variables de interés. Para hacer esto, primero, bueno, enmarcamos todas las variables. Yo acá tengo una serie de variables que ya utilicé otras veces, que son frecuencias de artefactos. Eh, previamente a utilizarlas ya las transformé. En este caso utilicé la raíz cuarta, apliqué dos veces la raíz cuadrada sobre los datos originales, utilizando las opciones de transformación de datos de PAST. Vamos a análisis multivariado, en Ordination, ahí tenemos análisis de escalamiento multidimensional. Automáticamente aparece una ventana que no tiene nada porque yo todavía no elegí correr el análisis. Previo a eso tengo que indicar si existe una variable ambiental, en este caso la variable que me interesa a mí proyectar para explorar posibles relaciones es la temperatura media anual, registrada para estas latitudes que ustedes pueden ver hacia la izquierda. Entonces, primero se indica cuántas variables ambientales, en este caso hay una, estas variables tienen que ser puestas a la derecha de la matriz. Puede haber n cantidad de variables, no hay problema. Les recuerdo que no influyen en el análisis, sino que son colocadas de manera exploratoria. Ahora puedo indicar las distancias, hay una amplia variedad de distancias, de las que vamos a elegir Bray-Curtis, que es el método que estamos utilizando, que recuerden, no toma en cuenta las ausencias conjuntas, en este caso, simplemente las presencias conjuntas, en este caso, ya fueron transformadas para reducir el efecto de algunos casos que tienen una amplia frecuencia de conteos, para homogenizar un poco los datos, podríamos decir. Entonces, ahora sí, vamos a computar. Eh, Nos muestra en distinto color a los distintos tipos de casos que acabamos eh, de usar en el análisis. Le podemos indicar que nos muestre también los nombres, acá aparecen. Vemos la proyección de la variable de interés acá, que hacia donde está el gráfico, este es el punto cero, este es el origen del gráfico, eh, y hacia donde se proyecta esta variable, este pequeño vector que hay acá, es hacia donde incrementa la variable que estamos proyectando. En este caso, la temperatura media anual, o sea que hacia aquí abajo, los casos que están hacia aquí abajo tienen temperaturas media anual relativamente mayores, y los casos que están aquí arriba son los que se ordenan hacia temperaturas medias anuales relativamente menores, lo que se corresponde también con las latitudes. ¿Qué más podemos ver con esto? El análisis de escalamiento multidimensional no utiliza las distancias originales, sino los rangos, y trata de preservar los rangos originales lo mejor posible en el resultado que otorga al reducir las variables. Tal que se presenta como si fuera un mapa, donde se reduce lo más posible las diferencias entre la variación original, la distribución de los valores originales a partir de las distancias que utilizamos y el resultado del análisis ahora proyectado a menores dimensiones. Asimismo, trata de reducir las dimensiones lo más posible. En general se utilizan dos dimensiones, PAST nos da la posibilidad de una tercera dimensión,
pero en general se trata de reducir a 2 dimensiones. Ven que acá no se presenta la variabilidad explicada en estas 2 dimensiones, tampoco la vamos a encontrar en los scores. Lo que podemos utilizar de medida de ajuste es lo que se conoce como el Shepard plot y el valor de estrés. Valores de estrés bajos, menores a 2, indican un buen ajuste entre la distribución de los rangos originales de las variables y el resultado del análisis multidimensional. Asimismo, un valor relativamente alto del coeficiente de determinación R cuadrado que ven acá, entre los ejes originales y las distancias originales, indica también un buen ajuste, una buena resolución, que esta reducción dimensional fue efectiva y que preserva lo mejor posible las distancias originales en términos de, no absolutos, pero sí en términos de los rangos originales. Tenemos también los valores de las varianzas para las variables, de nuevo el test de Shepard, y los scores. También nos deja aquí ver los valores de la variable original, ¿sí?, en relación al eje 1 y al eje 2. Estos valores de la variable original no son más que las correlaciones entre el eje 1 y el eje 2, lo que nos quiere decir que la temperatura media anual se correlaciona negativamente con el eje 2 y con el eje 1, y que la correlación es un poco más alta con el eje 2. También podríamos explorar esto de qué manera. Bueno, podríamos ir a los valores de los scores originales, aquí, copiar estos valores, copiar estos nuevos ejes y correlacionar estos nuevos ejes con las variables ambientales. Y así observar si existe una posible correlación entre el ordenamiento que obtuvimos a partir de la reducción dimensional y una o más variables. También, como otros métodos en PAST, nos da la opción de utilizar el mínimo spanning tree, o sea, de relacionar las distancias originales multivariadas con la reducción de dimensiones que observamos aquí. Si hay grupos, marcar el nombre de los grupos, también de realizar elipses. Acá en este caso no tenemos distintos grupos, así que no tenemos distintos elipses. Y podríamos volver a calcular, esto es importante tenerlo en cuenta, el análisis una y otra vez y observar pequeñas relaciones, ya que el análisis trabaja de manera iterada, donde tiene un punto de partida al azar, a partir del cual va tratando de reducir lo más posible la diferencia entre la configuración original y la configuración resultante del análisis. Por eso, cuando uno lo corre más de una vez, puede observar pequeñas variaciones. En este caso, por último, podríamos observar que las variables que son similares en otros análisis, por ejemplo, si se ve los resultados que tuvimos con esta misma base de datos, utilizando un análisis de clúster con distintas dimensiones y utilizando el análisis de componentes principales con los datos transformados, nos lleva a realizar configuraciones, o mejor dicho, a obtener configuraciones similares. Estas configuraciones también las podemos comparar entre sí, como ya lo vamos a ver, utilizando algún método de distancia, copiando estos scores, copiando estos puntos, ¿sí?, y tratando de correlacionar si las distancias entre casos, en estos son los casos, obtenidos a partir de las variables que utilizamos entre los distintos métodos es similar, o si por el contrario hay diferencias, no hay correlación en este caso entre resultados. Lo vamos a hacer más adelante en otro video.